Y mientras estábamos adorando a Dios, yo siempre hablo con el Señor. Y me imagino que ustedes también deben de hacer lo mismo que yo hago, estar hablando con el Señor. Y ustedes hablarán de sus cosas con el Señor. Y yo hablo de mis cosas, por ejemplo, mis asuntos, mi servicio, mi trabajo para Dios. De eso yo hablo con el Señor cuando estoy aquí en la casa de Él. Cuando estoy en mi casa sí hablo de mis cosas personales, pero también tengo que dedicarle el tiempo de pedir por esta casa. Y yo decía, Señor, ¿por qué todavía no entendemos de que debemos ponerte en primer lugar? Hoy es la última reunión y no nos hemos tomado el trabajo de organizar todo y decir en la última reunión quiero estar en la casa del Señor. Tiene que ser prioridad de nuestros corazones, tiene que ser algo muy importante, porque nosotros con nuestras acciones estamos declarando en un mundo espiritual. Y si vamos a lo que dice la palabra, si no venimos a la casa del Señor, verdad que perdemos mucho. Vamos en derrota, porque la palabra de Dios no miente. Él quiere bendecirnos y de eso hoy voy a estar hablando. ¿Y por qué voy a estar hablando de esto? Créame que no me gusta estar hablando ya repetitivamente como siempre lo mismo, pero Dios habló a mi corazón y a mi vida muy fuertemente, de una manera que tuve que entender de que o me callo la boca o sigo hablando lo que Dios quiere que hable. Entonces, yo les decía el día domingo que viniéramos con nuestra familia, porque se trata de la familia, en el área donde Dios estuvo hablando muy fuertemente a mi vida. Y fuertemente no solamente a mí, sino a toda mi familia. Y pude ver la mano de Dios poderosamente. En el momento que le clamé, Él estuvo ahí. No dudó ni se demoró en contestar lo que le estaba pidiendo. Fue tan rápido ese milagro que hasta yo me quedé sorprendida. Y en este día yo he titulado la palabra Restaurando el altar familiar. ¿Cuánto hemos escuchado de hablar de esta palabra? Hemos aprendido en esta casa que debemos tener un altar familiar en nuestros hogares junto a nuestra familia. Y antes estaba ahí mientras yo observaba aquí adentro y me recordé, me fui mucho tiempo para atrás. ¿Te acordás? A mi esposo le digo, ¿te acordás cuando este lugar estaba lleno de familia? Y muchos de los que estaban en ese tiempo, la pastora Sole, los pastores Pascusi, creo que Caro, me parece que sí, pero creo que llegó al último, Caro. Pero no sé si Gaby también, en ese tiempo que estaba lleno, pero lleno, cantidades de familia en este lugar, en esta casa. Y cada vez venían las familias y buscaban y se llenaban tanto de la presencia de Dios. Y por ejemplo, un día como hoy, que era el último día el último servicio del año, se venían, porque nosotros siempre ministrábamos a la familia, siempre ministrábamos a los matrimonios, siempre como lo hacemos ahora, porque no lo hemos dejado de hacer. Y ellos no dudaban de recibir la bendición que Dios tenía preparado para su familia. Y era muy importante en el tiempo atrás para esa familia recibir de esa bendición que Dios tenía para ellos.
Y yo dije, Señor, eso fue en otros tiempos. Pero el Señor nos enseña y nos habla que los tiempos, la moda y cuántas cosas pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Las promesas de Dios permanecen para siempre. La palabra de bendición permanece para siempre. No porque estemos en el año 2022 va a cambiar alguna coma, alguna tilde, algo, no. La misericordia de Dios es la misma, la gracia de Dios, que por eso nosotros estamos junto con nuestra familia en esta casa buscando el rostro de Dios, por esa gracia, por esa oportunidad, por ese regalo que Él nos dio a cada uno de nosotros. Pero es muy triste hoy en día no ver las familias que estuvieron el día domingo, hoy martes aquí. Martes hoy aquí. Y por ahí pueden decir, pero trabajamos, tengo compromisos. Y yo te puedo hacer una pregunta. ¿De quién dependemos? ¿Del trabajo o de Dios? Y muchos pueden contestar y decir, pero si no voy a trabajar, si le digo que no, me puede decir que me puede despedir. Pero sí podemos hacer algo muy importante, que es ir y clamar delante de la presencia de Dios y ponerme de acuerdo con el Señor, que es el que maneja todas las cosas, aún los corazones más duros, dice la palabra. Y como familia, y como hombre de casa, y como mamá, como esposa, como mujeres, nos hemos también olvidado de esa parte. De clamar a Dios que nos ayude a ponerlo a Él en primer lugar, a que Él prepare el camino para que el enemigo de nuestras almas nos quite, para que no tenga la oportunidad de venir a quitar esa promesa, esa bendición que Dios quiere darnos. Amén. Gloria a Dios. Estaba, la semana pasada, no sé si 1 o 2 semanas para atrás, voy a contar un testimonio, algo que sucedió, que yo creo que 2 o 3 semanas vino una pastora y me dijo, apóstol, yo tuve un sueño y el sueño se trataba así, y estaba involucrada su familia. Después vino otro líder que trabaja en la casa del Señor y le cuenta a mi esposo otro sueño, que estaba involucrada la familia. Y después hablando yo con otra mujer de aquí de la casa de Dios que le sirve a Dios, también me cuenta otro sueño. Yo dije, bueno, se pusieron todos de acuerdo, todos están soñando lo mismo, y también se trataba de la familia. Entonces yo les pude interpretar un poco lo que era el sueño a esas personas, conforme Dios me daba la interpretación. Pero no interpreté que Dios me estaba hablando, que el diablo iba a atacar a las familias, y que mi familia estaba ahí adentro en ese ataque. Entonces yo me acuerdo que hablando con uno de las 3 personas que vinieron a contarme eso, yo le di una palabra a una.
no voy a decir lo que Dios me dio para esa persona. Pero esa palabra, como la vivió esa persona, la tuve que vivir yo también. Estábamos con los preparativos de la iglesia, de la fiesta de fin de año. Y recibo una llamada de que mi hija se había caído y se había quebrado el brazo. Mi hijo sale a auxiliar a mi hija, a llevarla al hospital, porque el apóstol estaba aquí enseñando la palabra. Y cuando él va de camino a la casa de mi hija, tiene un accidente junto a Carola, chocó el auto, y yo recuerdo que, no sé si, porque la verdad que yo no sé si yo fui que le llamé a mi esposo, o yo le llamé, o él me llamó a mí, y él me dijo, Adriel tuvo un accidente, Adriel chocó, me dijo, y cortó. Yo no sabía cómo ellos se encontraban, no sabía cómo estaban. Yo estaba con la bebé y me puse a orar y a clamar delante de la presencia de Dios. Es decir, Señor, yo cancelo tu espíritu de muerte, todo lo que el enemigo de nuestras almas quiera hacer en contra de sus cuerpos y en contra de sus vidas. Y en todo ese tumulto, en toda esa cuestión, mi esposo o yo llamé a mi papá, bien no recuerdo, porque la verdad que era todo un estado de nervio que a la misma vez oraba a Dios, pero a la misma vez estaba yo preocupada, pero había algo en mi corazón que era la calma. Y el Señor me recordó que Él es el que le da la orden a la tormenta a que calme. Entonces yo vi esa calma en mi corazón, y hasta que creo que hablé con mi esposo, y mi esposo me dijo, los chicos están bien, tranquila. Entonces en un momento hablé con Caro y le pregunté cómo estaba, y ella me dijo, estoy bien, solo que me golpeé un poco, me dijo. Entonces yo le dije, anda al hospital que te atiendan. Y bueno, y después de todo eso regresaron y dábamos gracias a Dios porque estaba bien. Pero ver la mano de Dios en ese momento para mí fue muy impactante. Veo muchos milagros. Dios hace muchos milagros en mi vida. Pero nunca habíamos pasado por algo así en el sentido familiar. Soy una persona que peleo mucho por mis hijos. Y no peleo contra las personas que se levantan a hacer daño, sino que peleo contra las huestes diabólicas. Porque la palabra de Dios dice que no es contra hueste ni contra principados. Perdón, no es contra sangre, sino que es contra principado y huestes de maldad. Y yo soy de pelear mucho por mis hijos. Y cuando hablo hijo, naturalmente tengo 2 hijos. Pero en el momento que mis 2 hijos se casaron, pasé a tener 4 hijos. Entonces soy de clamar mucho, de orar mucho delante de la presencia de Dios por ellos. Y siempre confiando en Dios de que Él los guarda. Y cuando una mamá o alguien suceden cosas así, lo
lo que menos pensamos es que un día nos va a tocar algo como eso. Y mi esposo, cuando estábamos juntos, él decía, podría haber sido peor, porque Carola, ella no se acuerda, pero el mecánico del auto le dijo en un momento que alguien de adentro había golpeado con la cabeza en el parabrisas. El parabrisas está totalmente roto y la cabeza de Carola también está un poco lastimada. Y yo cuando la vi con una cosa acá que se le había hinchado, se había inflamado aquí, nosotros dijimos, ¿pero con qué pegaste? Y ella dice, no lo sé. Pero bueno, los médicos la vieron y todo estaba bien, todo estaba excelente, gracias a Dios. Y mi esposo me decía, eso podría haber sido fatal, tremendo. Entonces, estábamos como sobresaltados. Me acuerdo que, bueno, que nos fuimos a dormir porque ya era de noche y nadie podía descansar. Pero nunca dejábamos de clamar delante de la presencia de Dios. Nunca dejábamos de clamar, pero en mi corazón había una angustia, había un dolor, y yo le decía, Señor, ¿por qué? Yo sé que tú los guardaste y yo te agradezco por lo que tú hiciste en cada uno de ellos. ¿Pero por qué? Cuando somos padres, nos replanteamos muchas cosas. Y en el caso nuestro, nos preguntamos y le decimos a Dios, si nosotros te servimos como tú nos pediste, te lo hemos dado todo, te hemos dado el tiempo, te hemos dado todo. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque eso realmente que había afligido mucho mi corazón. Y pasaron los días y yo seguía con esa angustia en mi corazón. Yo le decía a mi esposo, salíamos a comprar algo, salíamos en el auto a un lugar, y en el momento donde, en el trayecto que estábamos en el auto, que íbamos hacia algún lugar, yo comenzaba a llorar de la nada. A mí me decían, y yo lloraba, y lloraba, y lloraba, pero era la gran angustia que había en mi corazón. Entonces recuerdo que vinimos aquí a la fiesta y nos fuimos y estuvimos el lunes descansando, el martes. Yo ya empecé no a sentirme mal físicamente, pero sí esa angustia que no salía de mi corazón. Entonces yo le dije a mi esposo, porque lo sentí muy fuertemente que Dios habló a mi vida, y le dije, anda a la iglesia, ustedes vayan, yo me voy a quedar. Yo necesitaba quedarme en mi casa sola y arrodillarme delante de la presencia de Dios y hablar con Él. Y ellos se fueron, y en el momento que ellos cerraron la puerta, yo empecé a hablar con el Señor. Empecé a decirle, Señor, yo me siento así y yo nunca esperé esto. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que aprendamos con todo lo que ha sucedido? Entonces el Señor comenzó a hablar a mi corazón y a poner paz, a que esa angustia se fuera de mi vida. Y yo le dije, Señor, yo quiero ver un milagro. Yo quiero esto y esto para mi familia. Y
aquí el día domingo hablaban de muchos pastores dijeron que nosotros somos los que decidimos escuchar la voz de Dios o no escuchar, obedecer lo que dice la palabra o no obedecer. Y siempre el diablo metiendo una cosa y metiendo a la otra, y como que todavía estábamos ahí siendo probados, molestados, hincados por el enemigo de nuestras almas, por aquel que quiere traer división en la familia, por aquel que quiere venir y romper la comunión familiar, porque el diablo se levanta en contra. ¿Cuál es el propósito de Dios sobre la familia? Es bendecirla, es la unidad, es el amor, es restaurar la familia donde el diablo viene a destruir. Entonces yo le pedía todo eso al Señor, y conversando con mi esposo empecé a ver situaciones familiares en la casa de Dios. Porque créame que vio cuando usted va y dice, oh, me enteré de esto, me enteré de aquello, pero ¿cómo? Cuando uno tiene la cabeza puesta en lo suyo. Entonces, yo me acuerdo que estaba saliendo porque hacía mucho calor, era la tarde, el 24 a la tarde era, y hacía tanto calor que yo dije, bueno, me voy a ir a refrescar porque ya estoy tan cansada de que las cosas se levanten. Oré a Dios y se lo dejaré a Dios. Y estaba con tanto calor que me fui a buscar, a cambiarme para irme a refrescar. Me iba a meter a la pileta, a la piscina, como ustedes le digan. Y voy y agarro el toallón, y yo sentí la voz de Dios que me dijo, te voy a dar a elegir. Si querés te vas a refrescar o querés ir a clamar por tu familia. Y créanme que yo estaba con el toallón en la mano y me quedé parada al lado de la puerta y dije, Señor, ¿qué hago? Yo decía, yo tengo calor, y mi esposa me decía, vení, deja todo y anda, refrescate, así se te pasa eso que estás sintiendo. Y yo dije, Señor, voy a ir a orar, voy a ir a clamar delante de ti. Y el Señor me dijo, tienes que declarar todo lo que yo te diga. Y empecé a declarar las promesas de Dios. Empecé a cancelar todo lo que Satanás estaba queriendo hacer en la familia, toda división, toda falta de perdón, todo pleito, todo odio, toda maldad, todo lo que Dios me iba diciendo lo iba declarando. Y estaba en mi habitación y yo empecé a levantar la voz. Yo dije, bueno, que me oiga quien me oiga, pero yo estoy declarando lo que Dios me está hablando que declare sobre las familias. Y empecé a decirles, Espíritu Santo, tú eres el que conoce todas las cosas, el que escudriña cada corazón. Yo no conozco en la situación que se encuentra la familia de la iglesia, pero tú sí las conoces, y yo en este día declaro y desato ángeles guerreros que peleen por ellos, Señor. Haz un milagro, Señor. Y terminé de orar, me levanté, al último no me fui a la pileta, estaba Carola en el comedor y yo le digo a Caro, ¿me escuchaste que estaba orando? Y me dice, no escuché nada. Ah, bueno, digo yo. Bien, digo, no me tildo de que esta está loca, que esta está... Y suena el teléfono.
Y yo había pedido algo para mi familia. Y yo le dije, Señor, yo lo quiero así, así, así y así. Y si yo le pido algo al Señor, yo lo quiero todo. No quiero que Él haga ni la mitad, ni el cuarto, ni nada. Yo le dije, Señor, yo clamé como tú me mandaste a hacer. Clamé por la familia. Pedí perdón por las familias. Me humillé delante de tu presencia por la familia, Señor. Porque hemos abandonado tu altar. Porque mientras yo estaba orando, el Señor me hablaba y Él me decía, la verdad que como familia, como grupo familiar, sí, como papá, como mamá, estamos dedicándole el tiempo a nuestra familia, ¿verdad? Que salimos, no sé, podemos salir a dar una vuelta, le estamos dedicando el tiempo a nuestros hijos, no sé, salimos con nuestros esposos, con nuestras esposas, le estamos dedicando el tiempo al esposo, a la esposa. Hacemos que ellos estén cómodos, hacemos que ellos estén tranquilos, hacemos que a ellos nada les falte, porque queremos ver a nuestra familia y porque el Señor nos ha hablado y nos ha enseñado de que debemos estar atentos a nuestra familia, ¿verdad? Sabemos que el diablo se ha levantado en estos últimos tiempos para dividir, para poner cosas, ideas raras sobre nuestros hijos. Y nosotros ahí declarando la palabra como que el Señor los guarda, declarando que no aceptamos lo que el diablo quiere imponerle a nuestros hijos, lo que le quieren enseñar. Le estamos dedicando el tiempo. Y el Señor me decía, ustedes le están dedicando el tiempo, yo no puedo reclamar, no puedo decirle o pedirles de que le dediquen tiempo a la familia, porque lo están haciendo, pero hay algo que se han olvidado, me dijo el Señor, que es el altar familiar, que es ponerme en primer lugar a mí. Y Él me dijo, me llevó a tiempo pasado. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban de novio, estaban solteros. Carola, ella no vivía aquí en Marcos Juárez, vivía en otro lugar, vivía acá a un pueblo cerca. Pero yo me acordaba cuando hacíamos el altar familiar. ¿Se acuerda? ¿Te acordás, Adriel? ¿Te acordás, Dayana, Johnny? Que poníamos música, adorábamos a Dios, ensaltábamos a Dios, ¿se acuerdan? Y el apóstol leía una palabra y el Señor me dijo, ¿qué pasó? La verdad que sí le dedicamos nuestro tiempo, tenemos nuestra intimidad con Dios, pero acá Dios no nos está diciendo de la intimidad que nosotros debemos tener con Él, la relación que nosotros debemos tener con Él en la intimidad. Si Dios nos está hablando de un altar familiar, de ponerlo, de meterlo a Dios con su palabra, con su alabanza, su ministración sobre la familia. Yo dije, Señor, qué gran verdad. Nos hemos olvidado de ese altar. Amén. O levánteme a alguien aquí que me diga, yo sigo haciendo el altar familiar. Porque nos hemos ocupado en otras cosas y no le hemos dado prioridad a Dios en la familia. Y yo quiero leer contigo en Génesis 35. Yo imagínense, tengo 3 Biblias abiertas para leer con ustedes los versículos que quiero leer. Génesis 35, verso 1.
Y dice, Dios le dijo a Jacob, cuando estaba huyendo de tu hermano Esaú, yo me aparecí, Telea. Me dijo Adriel, tenés que decirme. Génesis capítulo 35, en la versión Telea. Ahora sí leemos, amén. Y dice, Dios le dijo a Jacob, verso 1, cuando estabas huyendo de tu hermano Esaú, yo me aparecí a ti en Betel. Así que regresa a Betel, quédate a vivir allá y constrúyeme un altar. Jacob entonces le ordenó a sus familiares y a todos los que vivían con él, desháganse de todos esos dioses extraños en los que han creído. Luego báñense y cámbiense de ropa, porque debemos ir a Betel para presentarnos ante Dios. Allá construiré un altar para darle gracias, pues cuando estuve en problema, Él me ayudó. Por donde quiera que he andado, Dios siempre ha estado conmigo. Ellos le entregaron a Jacob todos aquellos dioses y también los aretes que llevaban como amuleto. Entonces Jacob los enterró bajo el gran árbol que está en Siquem. Y cuando se pusieron en marcha, Dios hizo que todas las ciudades vecinas le tuvieran miedo, así que nadie los persiguió. Jacob y toda su gente llegaron a Betel, que está en la tierra de Canaán. Fue allí donde Dios se le apareció a Jacob cuando huía de su hermano Esaú. Por eso Jacob construyó allí un altar y al lugar le puso por nombre Dios de Betel. Fíjense que aquí el primer versículo dice que Dios le dijo a Jacob cuando estaba huyendo de su hermano Esaú. ¿Se acuerdan la historia de Jacob y Esaú? Cuando se pelearon, que uno le robó la bendición que le pertenecía y se disfrazó y todo lo que hizo para engañar ¿a quién? A su papá. Y que de esa manera él poder tener la bendición. Cuando la bendición la tendría que haber tenido su hermano mayor. Y entonces la que lo ayudó a Jacob, ¿quién fue? Su mamá. Y entonces ella le dijo, vete, huye, porque tu hermano está enfurecido y te quiere matar. Y ahí empezó la persecución y ahí empezó el gran conflicto dentro de la familia. Y él venía escapando de Esaú hasta que llega a Betel. Y ahí, ¿se acuerdan el sueño que tuvo? La escalera donde bajaban los ángeles, subían los ángeles, y oyó la voz del Señor, y que él despertó y dijo, verdaderamente este lugar es casa de Dios, puerta del cielo. Entonces, por lo que leemos, Jacob siguió su camino. Y él ahí, ¿se acuerdan toda la historia que él tuvo que trabajar por la mujer que se había enamorado 7 años? Su suegro lo engaña y le da la mayor. Y luego tiene que volver a trabajar 7 años para que este hombre le diera a la mujer que él amaba. Y aquí,
en el primer versículo dice que Dios le dice a Jacob: regresa a Betel, quédate a vivir allá y constrúyeme un altar. Jacob entonces le ordenó a sus familiares, a su familia, a sus hijos, a sus esposas, a los que estaban con él, a los que vivían con él. Les dijo: desháganse de todos esos dioses extraños en los que han creído. Y en aquel tiempo había muchos dioses en esos lugares, sus esposas, sus familiares, el padre de sus esposas, creían en otros dioses. Y adoraban a esos dioses. Y levantaban altares también a esos dioses. Y por ahí podemos pensar y decir: pero en estos tiempos no. Nosotros creemos en Dios, adoramos a Dios, le pedimos a Dios, pero a veces tenemos dioses pequeños metidos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y no nos damos cuenta. Cuando pensamos y decimos: no, yo voy a trabajar para darle todo a mi familia. Sí, le podés dar todo a tu familia, pero estás adorando a un Dios que es el que te quita el tiempo para adorar al Dios verdadero. A veces tenemos esos pequeños dioses que ocupan el tiempo que tiene que ocupar Dios en nuestros corazones. A veces tenemos esos dioses en la familia y no nos damos cuenta. Y aquí Jacob les está diciendo a todos a ellos, les está ordenando a sus familiares y a todos los que vivían con él: desháganse de todos esos dioses extraños en los que han creído. Y le dice: luego báñense y cámbiense de ropa. Yo leyendo esta palabra dije: wow, qué significado tan importante que tiene. Pedirle que el Señor venga a limpiarnos con su sangre y reconocer nuestros pecados, nuestra falta. Reconocer que no hemos puesto a Dios en primer lugar y que el lugar que le pertenece a Dios en nuestra vida, en nuestra familia, lo hemos ocupado con esos pequeños dioses extraños. Entonces, hay algo que debemos de entender. Yo cuando me puse a orar, que yo les estoy contando a ustedes que me puse a orar, yo tuve que pedir perdón a Dios por nuestras faltas, por las faltas que cometíamos como familia delante de su presencia, porque nos habíamos olvidado de ese altar que un día levantamos para Él, para que su presencia viniera y nos llenara, para que nosotros pudiéramos adorarle y que Dios viera nuestro corazón, que para nosotros Él es el primer lugar. Cuando no sacamos a esos pequeños dioses de nuestro corazón, van quedando y nos vamos olvidando del altar que un día levantamos para Dios, el altar de adoración, el altar de oración, y empieza a entrar la incredulidad.
y empiezan a entrar los problemas y las dificultades. Empieza a entrar la división, la discordia, los pleitos, los desacuerdos, la falta de perdón. Comienza a entrar Satanás dentro de nuestra familia, dentro de nuestros matrimonios, dentro de nuestros hijos, al corazón. Y de a poco va trabajando, sin que nosotros nos demos cuenta, porque el diablo es muy sutil para trabajar. Y a veces nosotros nos creemos que lo sabemos todo, pero cuando nos dimos cuenta, cuando despertamos, lo único que queda de la familia, lo único que queda del matrimonio, lo único que queda de los hijos es miseria, es división, porque hemos dejado que Él entre a nuestras vidas, porque nos hemos olvidado de levantar ese altar familiar. El verso 3 dice: porque debemos ir a Betel para presentarnos ante Dios. Allá construiré un altar para darle gracias, pues cuando estuve en problema, Él me ayudó. Por donde quiera que he andado, Dios siempre ha estado conmigo. Ahora mi pregunta es, ¿tú quieres avanzar hacia la victoria con tu familia? ¿O quieres quedarte en el medio de la comodidad que te encuentras? Porque en este momento quizás te encuentres cómodo, pero no te aseguro que esa comodidad dure toda la vida. En algún momento te vas a despertar y vas a tener un gran vacío en tu corazón. Te vas a encontrar te vas a encontrar desnudo, como se encontró Adán y Eva, por ir en contra de Dios. Se encontraron desnudos, se encontraron avergonzados, porque es lo que el diablo siempre hace. Él trabaja, él entra, él destruye, hace un desastre y después te avergüenza. Y ahí ya ahí el diablo no es más amigo tuyo. Ahí es cuando tú le quieres dar una patada al diablo, pero te sientes avergonzado, porque el diablo te va a llevar hasta ese punto. Ahí es donde él quiere llevarte, a la vergüenza. A la vergüenza de que no tienes nada. A la vergüenza que como hijo de Dios, mira lo que has hecho. Mira cómo has caminado. Mira cómo has hablado, mira cómo te has comportado, mira lo que has dejado que entre en tu corazón. La palabra de Dios dice que cuando Él viene y nos limpia, vienen 7 espíritus más a querer entrar a la casa. Y si tú saliste de las drogas, Dios te sacó de la droga y luego te olvidaste de Dios, empezaste a alejarte en tu corazón delante de Dios. Porque nosotros podemos estar aquí, iglesia, aquí sentados, aquí aplaudiendo, pero nuestro corazón, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra nuestro corazón? ¿Dónde se encuentra nuestro pensamiento? La palabra de Dios dice que a donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ahí están tus pensamientos.
El hermano te puede ver estar aquí, aplaudir, cantar, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Está con Dios? Sin darnos cuenta, nosotros creíamos que lo teníamos todo perfecto, todo arreglado. Trabajo bien, le dedico trabajo para mis hijos, para mi casa. Trabajo para estar mejor. Y muchas veces se nos presenta la oportunidad, porque yo he escuchado a muchos que dicen, ay, apóstol, Dios me bendijo con esta oportunidad. Y cuando es bendición, amada iglesia, no te tiene que sacar de las cosas de Dios. No te tiene que sacar de este lugar. No te tiene que sacar de este altar. Eso es bendición. Cuando nosotros tomamos esa oportunidad, esa bendición que decimos, ay, ¿por qué no nos damos cuenta que eso nos va a sacar de las cosas de Dios, del propósito de Dios, del servicio de Dios? ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque mi corazón no está en la presencia de Dios. Mi corazón está en el lugar donde yo quiero alcanzar. Y por eso te estoy diciendo que muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo bien. Y estamos muy seguros de que estamos en lo correcto delante de Dios. Estoy atendiendo mi casa, estoy atendiendo mi familia. Vamos a la iglesia con mi familia. Cuando tengo tiempo y cuando puedo. Y lo que Dios está buscando son corazones sinceros, corazones que estén dispuestos a que Él entre, corazones que se conviertan en altar para su presencia. Gloria a Dios. Si nosotros queremos una familia, que Dios nos ayude a todo lugar que vamos, como decía Jacob. Como decía, Jacob. Que Dios estaba en cada lugar que él estaba. Y que él quería agradecerle por todo lo que le había ayudado cuando él estuvo en medio de los problemas. Yo cuando suena ese teléfono, en ese momento yo dije, en el nombre del Señor Jesús, yo recibo mi milagro. ¿Lo dije claro o no? Atendí y el milagro estaba hecho. El milagro estaba hecho. Y yo di gracias a Dios. Y vi la misericordia que Él tiene por la familia. Y yo le decía a mi esposo, estoy tan feliz, tan contenta de ver el poder de Dios, las maravillas de Dios. Porque para Él nada es imposible. Si el diablo te está diciendo, para vos ya es tarde. No, no es tarde, mentiroso es Satanás. Porque Dios te está hablando, porque hay oportunidad para tu alma. Porque hay oportunidad para tu familia. Porque hay bendición, porque hay restauración. Él puede hacerlo todas las cosas nuevas, dice la palabra. Y cuando Dios
hace algo, nadie puede venir a destruirlo. Mientras estemos siempre con Él. Cuando Dios te da algo, nadie puede venir a quitártelo. Yo he experimentado cada cosa que te estoy diciendo. Quiero que vayas a 2 de Corintios. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12, no Primera de Corintios. Segunda de Corintios 12, verso 7. Y el día domingo hablábamos de que debíamos dejar de esconder lo que no somos, ¿se acuerdan? De hacernos los duros, de hacernos de que nos bancamos todo, de hacernos de que no, los fuertes, de que no somos débiles. Y Dios me habló todo este tiempo, en medio de este proceso que tuvimos que pasar junto con mi familia. Y me dijo, ya, tenés que reconocer de que no sos fuerte, de que sos igual que todos. Que tenés una familia igual que todos tienen familia. Suceden las mismas cosas en tu familia como suceden en las otras familias. Porque yo algo que le reclamaba a Dios, yo le decía, Señor, pero ¿por qué? ¿Cómo que esto está pasando? Y yo me acuerdo que ese martes que me quedé sola, también me puse a hablar con Dios y a hablar a mi manera. Yo cuando estoy en casa por ahí, bueno, y acá también, levanto mi voz para que me escuchen lo que estoy diciendo. Y no quiere decir que estoy enojada, no quiere decir que estoy mal. Entonces me puse a orar y yo le empecé a decir, Señor, yo me siento así, Señor. En mi corazón siento esto y esto y esto. ¿Y cómo es posible que yo estoy sintiendo esto? Y lloraba y tendida en mi cama porque no me puedo arrodillar, para colmo no me puedo arrodillar. Entonces me tuve que tirar ahí en la cama porque digo, si me tiro al piso después ¿quién me levanta? Y yo le decía así al Señor. Y el Señor me habló y me dijo, en medio de tus debilidades, yo me tengo que fortalecer en ti. Yo soy el que pongo las fuerzas. ¿Cómo voy a demostrar mi poder en ti si te estás haciendo la fuerte? Necesito demostrar mi poder y necesito débiles. Necesito glorificarme. Y necesito personas que estén, o familias que estén, iba a decir otra cosa, por eso lo pensé. Familias que estén divididas, matrimonios que estén desastrosos, hijos que hagan lo que quieran, porque necesito que mi poder se vea en medio de las debilidades. Yo era una de que me decían, apóstol, ¿cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. Hasta que tuve que pasar mi proceso para poder entender. De a poquito el Señor me fue hablando y me fue enseñando. Entonces, todos sabemos que tenemos a la hermana Inés que
que ella ora aquí en la casa del Señor, ella es la que intercede. Y yo por ahí le digo, ay Señor, me parece que no, ¿qué decís, Señor? ¿Le cuento o no le cuento? ¿Le digo o no le digo que ore o que no ore? Porque ¿qué va a pensar la hermana? ¿Nos pasa o no nos pasa? A usted les debe pasar, ¿le digo o no le digo al apóstol? Porque ¿qué va a pensar el apóstol que no oro? Que le fallo a Dios, y así me pasa a mí también. Entonces por ahí me meto en un conflicto y digo, Señor, ¿qué digo? ¿Le digo a Inés que ore, que no ore, ¿qué va a pensar? Y leemos lo que dice aquí en el verso 7. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Así que no te hagas más el fuerte, no te hagas más el que todo está bien, no quieras aparentar más de lo que no sos. Anda a Dios y decile a Dios, sí, dejé de buscarte porque me defraudaste, porque sentí que me defraudaste, aunque no me defraudaste, porque sabemos en el fondo de nuestro corazón que Dios nunca nos defrauda, que los que defraudamos somos nosotros, ¿verdad? Pero en ese momento nos sentimos tan mal, nos sentimos tan inseguros que necesitamos echarle la culpa a otro. Y en ese caso, como estamos hablando con Dios, la culpa es de Dios. Cuando Dios nos dio a elegir, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo que dice mi palabra o vas a hacer donde está tu corazón, el deseo de tu carne, en los placeres de la vida, dice la palabra? Los deleites de la carne. Pero a ver, matrimonios, papá, mamá, debemos de levantar un altar familiar. Y ahí todos reunidos en casa, adorando a Dios, hablando de su palabra, clamando todos juntos por las necesidades de la familia. Si la familia necesita restauración, ore por restauración, lea una palabra de restauración, enséñele a sus hijos de quién es Dios. Que Él es un Dios de poder, que Él restaura todas las cosas que estaban perdidas. Que en Dios somos más que victoriosos. Y que Él envió a su Hijo Jesucristo para morir y cargar Él nuestros pecados, nuestras faltas, y que estamos en tiempo de que debemos volvernos a Dios porque pronto viene a buscar a su iglesia. Amén. Oh, qué ánimo que tienen. Bueno, no sé, allá usted con Dios. Allá usted con Dios. Pero yo creo lo que dice la palabra. Y me gusta cuando la palabra se hace carne. Es viva en nosotros. Solo que hay que leer la Biblia. Lea la Biblia. Muchas veces nos ponemos a hablar con mi esposo y yo le digo, mira amor, me parece que hay algunos que no leen la Biblia. Me dice, ¿por qué?
Y porque se le nota la legua que no leen la Biblia. Fíjate cómo están, fíjate cómo buscan, fíjate lo que pasa, y ahí te das cuenta. Porque la palabra de Dios es nuestra guía en nuestra familia o en nuestras vidas. Amén. Y si tú lees la Biblia, decías, ay, sí, yo recuerdo que la Biblia dice que esto iba a pasar, pero ¿cómo salimos de esto? La Biblia dice que hay que salir así, así. Buscando a Dios, clamando a Dios. Y usted, si pone en práctica lo que la palabra dice, va a haber resultados positivos, resultados maravillosos en Dios. Y usted va a decir, pero ¿cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo no me di cuenta antes? Que debía de buscar a Dios, que debía de hacer el altar de adoración o de oración. Ahora veo que las cosas están más claras. Lo que me parecía un mundo, lo veo claro. Porque te has sumergido en la presencia de Dios. Y es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Él quiere que en estos tiempos se levante las familias, porque Él quiere glorificarse en las familias. En medio de las debilidades familiares, Él quiere demostrar su poder. Eso es lo que Dios quiere, para que vengan más familias. Pero antes nosotros debemos decirle al Señor, arreglar cuenta con Dios, a reconocerle a Dios qué es lo que hemos hecho y quiénes somos. Él lo sabe todo, pero Él quiere que nosotros nos reconozcamos para bendecirnos. Amén. Ponte de pie, iglesia. No lo hagas chiquito a Dios. No lo hagas chiquito. Él tiene poder para todas las cosas. Solo habla con Él. Y dile a Él lo que tú quieres. Si hay algo que te impide poner a Dios en primer lugar, habla con Él y dile que te ayude. Dile todas las cosas que están ocupando su lugar. Dile la verdad a Dios. No quieras ocultarle, porque eso es algo que no va a pasar. No puedes ocultarle nada a Dios. Y si tú no le dices la verdad, como Él sabe la verdad y que tú no se la estás diciendo, Él toma por entendido de que no quieres abandonar, que tú quieres seguir con eso en tu corazón, que tú prefieres adorar a dioses extraños y no a Él. Si en este día tú te sientes débil, dile, Señor, me siento débil.
Me he debilitado por causa de esto, de esto, de esto. Ve al ángel de la iglesia, como dice la Biblia. No tienes que salir a decirlo por ahí. No vayas a esa persona que sabe que te va a aconsejar mal. Pídele perdón a Dios. Y Él puede restaurar todo lo que has perdido. Gloria a Dios. Familias, has perdido mucho, dice el Señor. Porque te has alejado de mí. Porque no me has puesto en primer lugar. Hay otras prioridades para ti, dice el Señor. Y yo soy el dueño de la plata y el oro. Yo soy el que te puedo dar bienestar. Yo soy el que te puedo dar felicidad. Soy el que puedo restaurar el amor. Soy el que te puedo levantar, dice el Señor. Pero hagamos como hizo Josué, que todos los de su casa levantaron un altar para Dios. No sabemos lo que viene el año que viene, pero el Señor nos está hablando que debemos de levantar un altar para Él en la familia, para que cuando venga el día malo nos encuentre seguros en la fe, para que nos encuentre seguros en su presencia, seguros en su palabra. Que nada de lo que suceda en este mundo nos mueva, nos quite de su presencia. Por eso el Señor quiere que esta casa, la familia de esta casa, restauren ese altar para Él. Ponte con tus hijos, con tus hijas, no importa la edad que tengan. Dile al Espíritu Santo que te guíe cómo hacer ese altar que le agrade solamente a Él. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios de poder. Y yo tomo, Señor, esta palabra que tú has hablado a mi corazón, Señor, y la pongo por obra, Señor. Gracias, Señor amado. En el nombre del Señor Jesús, te damos gracias. Amén y amén.